de Bandita. Solo cuesta 5 centavos. Mi mamá siempre lo pone de ejemplo a todos mis hermanos los chiquitos. Bueno. Sentimiento noble yo le brindo. Con tenerte en mis brazos. Bueno, yo soy el mayor de los hermanos Méndez Parra. Yo soy el segundo de 6 hermanos. Soy el tercer hijo de Nacho y Chata. Pues yo soy la cuarta de los hermanos, soy la única mujer. Soy Beto Méndez, soy el quinto hijo de Nacho y Aurora. De los Méndez Parra soy el sexto, el último. Bueno, pues yo soy Nacho Méndez, y soy el mayor de los 6 hermanos Méndez Parra. Nací en 1939. Por cierto, dicen que cuando nací, no respiraba. Nací, no latía mi corazón tampoco, o sea, nací muerto. Mi abuelito Nacho estaba en la casa, porque estaba naciendo en una casa. Y dicen que se asomó por la puerta y estaba llorando. Entonces el médico que atendía a mi mamá, que era el doctor Miguel, les dijo: necesito una inyección de coramina, pero no traje en mi estuche. Y entonces mi tío Memo, que tenía 15 años, se fue corriendo a la farmacia, llegó a la farmacia, pidió la inyección de coramina, se le entregó al doctor Miguel, el doctor me inyectó y en ese momento empecé a respirar. Antes de eso me había jalado los brazos y las piernas y había tratado de hacer todo lo posible, pero no respondía yo. Con mi mamá era una relación muy cercana. Yo me acuerdo que ella me quería muchísimo, tal vez porque fui su primer hijo y ella sentía que pues yo era todo para ella, y además porque había nacido muerto y después tuve pues esa posibilidad de vivir con el cariño, ¿no? de mi mamá, de que un día pues la seleccionaron a ella para que fuera a jugar en las Olimpiadas de Colombia, como jugadora del equipo de voleibol. Y entonces se fue como una semana, o como 10 días se fue. Y regresó. No sé si eran las Olimpiadas o los Juegos Interamericanos o no sé qué, pero el caso es que se fue como 10 días. Y cuando regresó me vio y empezó a llorar y me dijo: hijo, yo ya tenía como 5 años, algo así. Me dijo: ¿me extrañaste, mijito? Y le dije: tantito el jueves. Tantito, siempre me reclamaba. Bueno, de mi mamá recuerdo específicamente toda su ternura, toda su comprensión, una mujer muy espiritual, que nos enseñó muchas cosas a las que yo no hice caso hasta ahora que tengo 74 años. No entiendo nada de la espiritualidad, siempre fui muy escéptico y teníamos pláticas en donde mis hermanos pues tomaban muy en cuenta todas sus enseñanzas y yo la verdad las pasaba muy superficialmente. Los recuerdos de mi madre, la Chata, son increíbles. Era todo amor. La mujer más trabajadora del mundo, positiva, buena onda, espiritual, por supuesto. Siempre te daba un muy buen consejo, siempre te daba una ayuda. Lo malo, lo raro, es que yo nunca la vi besarse con mi papá en la boca, ni nunca los vi abrazarse. Era muy fría la relación de ellos.
Mi mamá para todo decía bulto, ya te acabo de encontrar. Y entonces yo me heredé la palabra bulto, porque mi mamá era la bulto número 1. Lo que más recuerdo de mi mamá es que en las fiestas ella contaba chistes, así cantaba, decía poesías, era una artista y muy simpática. No me gustaba mucho que tomara, pero pues, hasta eso se ponía muy simpática. Lo que más recuerdo de mi mamá en general es, de verdad, la comprensión, el amor, la ternura con la que nos trataba. También recuerdo pues sus principios espirituales. Yo fui uno de los que siguió sus consejos, su alegría en las fiestas, era muy participativa. Yo creo que parte de eso también lo heredamos todos sus hijos. Para mí una de las cosas que más me sorprendió de mi mamá, que es una anécdota bellísima, me dijo un día: mi hijo, quiero hablar contigo y quiero pedirte perdón. Y entonces me platicó en la relación que tuvo con mi papá. Ella ya había cerrado su capítulo y ya no había querido seguir. Y un día llegó mi papá y pues mi jefa quedó embarazada otra vez de mi papá. Y entonces en su desesperación trató de ver qué hacía. Y entre sus decisiones aceleradas, pues una amiga le dijo: si te tomas una radiografía, se va a morir el producto. Y entonces mi jefa fue y se hizo una radiografía. Y el doctor la regañó, porque en cuanto entró a la radiografía le dijo el doctor: señora, quítese de ahí, ¿qué está haciendo usted de ahí? Está embarazada. Pues ¿qué, no sabía? No, pues no sabía. Pues ya la super regañaron. Y esa es una de las razones por las que yo nací. Fue el único Méndez Parra que nació en hospital. Entonces ella me platicó toda esta historia y me pidió esa disculpa. Yo por supuesto que le dije que estaba igual de agradecido y que la amaba igual y que no sintiera nada de eso, porque dije: pues tú lo decidiste, si yo no hubiera nacido no pasa nada, nadie te hubiera reclamado, ¿no? Pero fue un detalle maravilloso de mi mamá, que pudo soltar eso que traía de toda su vida cargando, hasta que me lo pudo decir antes de irse. Recuerdo que por un lado a mi mamá la quise más, mientras que a mi papá no lo quise tanto, pero fue mucho más importante, pues lo que me enseñó, lo que yo le aprendí a él para mi vida, porque él era profesor de escuela, pero tocaba el piano, tocaba la guitarra, sin haber aprendido nunca, sin haber entrado a ninguna escuela de música. También pintaba, dibujaba, era un artista, y esas cosas yo las aprendí de él. Y él me ayudó en un momento dado, ya muchos años después. Me acuerdo que mi primera guitarra eléctrica, pues mi papá me la compró. Bueno, él me pagó el enganche y me dijo: ahora tú debes ponerte a trabajar con la guitarra para que pagues los abonos. Pero él no me enseñó a tocar guitarra, porque yo le decía: papá, enséñame a tocar. Y decía: no, tienes las manos muy chiquitas, todavía no puedes aprender. Y pasó el tiempo y nunca me decía: ya tienes las manos del tamaño adecuado. Entonces, pero estaba yo un día en Acapulco y vi a mi tía Angélica, la esposa de mi tío Héctor, que estaba tocando una canción ranchera en la guitarra, y yo me empecé a fijar cómo ponía los dedos y cómo cambiaba de acuerdo a lo que iba cantando, cómo le cambiaba los dedos en la guitarra, pero nomás eran dos o tres posiciones, ¿no? Y entonces me fijé, y cuando terminó de tocar, le dije: a ver, tía, préstame la guitarra. Me la prestó, yo puse los dedos como ella y empecé a tocar mi primera canción, que fue la de: en una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su canción. Esa canción fue la primera que toqué con la guitarra, y después ya empecé a aprender más. Ya mi papá me enseñó otros acordes y ya fui aprendiendo con amigos y con la gente que yo veía tocar, fui aprendiendo así. Yo no aprendí guitarra en una escuela, ni piano tampoco, los aprendí yo solo. Mi papá, secón, pero especialmente conmigo, fue muy, muy cariñoso. A mí me dio poliomielitis a los 7 años. Y los recuerdos más fuertes que tengo es el gran esfuerzo que tuvieron que hacer
todos los días tenían que llevarme al hospital infantil a que me hicieran fisioterapia y compresas de agua caliente y agua fría. Y había colas en el mendigo hospital y tenían que estarme cargando. Yo ya he de haber pesado porque siempre fui robustito. Y los pobres me cargaban y esos recuerdos los tengo como si fueran hoy. Nunca lo voy a poder olvidar. El gran esfuerzo y la entrega total que tuvieron hacia el tratamiento para esta maldita enfermedad. En relación con la polio, yo creo que tuve la fortuna de tener un tío, mi tío Memo, que estaba justamente terminando su carrera de medicina, y yo creo que en esa época les dieron por primera vez el conocimiento de esta nueva enfermedad que para ese momento, en los años 50, yo creo que tenían un desconocimiento total, no sabían ni qué lo producía, ni cómo evitarla, ni existían, no sabían nada. Y mi tío Memo llegó el día que dejé de caminar, llegó y dijo, este niño tiene poliomielitis. Y gracias a ese diagnóstico primario creo que me recuperé pues como en un 90%. Recuerdo también que mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Él decía siempre que a cocos. Me enseñaba la y tenía yo que sabérmela para la tarde, y si no me la sabía me daba un coco. Y luego re, que es tercera de la. Y ahí aprendí horrendo, pero sigo tocando igual de horrendo. Nunca avancé nada más que lo que me enseñó mi papá. No me dediqué nunca a eso, aunque me acompaño muy bien, y como siempre he creído que canto bonito, pues me acompaño así horrendo, pero se oye bien y a la gente le gusta. El maestro Méndez, Nacho Méndez, 2, porque Nacho Méndez 1 fue mi abuelo, exageró conmigo. Quizá porque después de 6 años de no tener hijos, vine al mundo y me consintió demasiado. Ahí te va un pequeño detallito nada más. En mi foto de graduación de jardín de niños, en el ovalito que se llamaba, salgo con él. Todos los niños salen solitos y yo salgo abrazado con mi papá. Fíjate que una vez fuimos al mercado de la Lagunilla y mi papá compró una máscara del santo. Santo enmascarado de plata, pues era, y sigue siendo un idolazo en México, pero en aquel tiempo pues era lo máximo. Entonces cuando nos subimos al coche, se puso la máscara. Nos volvimos a bajar y en el mercado la gente se empezó a alborotar. Pues mi papá era alto, con un traje muy bonito, vestía muy bien. Y imagínate, mano, nosotros de niños agarrados de la mano del santo y empezaron a echarle porras y a pedirle autógrafos, y él en su papel del santo enmascarado de plata. Y ya sabes, santo, santo, santo. Y él saludando a la gente de beso y platicando con unos, dando autógrafos. Y nosotros, yo soy el hijo del santo, mira, ella es mi hermanita, son Lita y yo agarrados cada quien de una mano y con el santo enmascarado de plata. Fue un día de diversión y después algunas otras veces lo repitió, pero para mí eso me encantó. Bueno, pues mi papá era viajero y viejero, entonces pues yo muchas veces no lo veía porque siempre estaba fuera de México, pero nos llevaba a veces así a Chapultepec y a jugar, íbamos echando relajo en el carro con él y estábamos vacilando, mija. Nos decía, a ver, vayan, grítenle a ese señor, señor pelón, y nos agachábamos ahí en el carro y ya mi papá iba así poco serio, ya sabes, y nosotros acá de uno, señora, se le cayó la cabeza, ya creíamos que ese era un buen chiste. Y luego también nos llevaba al cine y ya sabes, se hacía el que no entendía nada por entretenernos, yo creo. Entonces, a ver, ¿quién es Viruta? ¿Quién es Capulina? Y, ay, papá, el gordo, ya no me digas, ya no me preguntes. Entonces era así, vaciado. Mi papá, digamos que cuando era muy niño,
no tuve mucho contacto con él, claro, sí tenía un buen trato y siempre lo recuerdo. Me llevaba a la escuela, por ejemplo, me dejaba manejar el coche cuando iba yo en la secundaria. Me ponía un sombrero de mi papá y me sentaba en la mochila para poder manejar el Buick 53 que teníamos. Y me iba manejando, tenía mucha afinidad con mi papá en eso, pero realmente ya de adultos, yo teniendo 21 años, hicimos un viaje que fue lo que nos hizo verdaderamente amigos. O sea, no solo la relación padre-hijo, sino de poderle decir realmente todas mis cosas y que no se sacara de onda, ¿no? Y él también me contó algunas cosas que yo no sabía de él. Tuvimos una experiencia, desgraciadamente fue mala onda porque nos volteamos en una camioneta en un viaje. Yo siento que mi papá se horneó porque yo le había pedido permiso de fumarme un churro en la camioneta y me dijo que sí, se abrió, me dijo que sí, entonces estábamos en eso, nos pasó ese accidente, pero ese accidente nos unió muchísimo. Pues aprendí tantas cosas con él, ahora sí que mis primeros pianazos. Él me dijo que quería comprarse un contrabajo para los Delfines, su grupo, y yo tenía uno, porque estaba estudiando contrabajo en la escuela, pero yo lo había abandonado ahí. Entonces llegué y se lo llevé a mi papá, y pues era un gran contrabajo checoslovaco, hermoso, y me dijo, oye, está increíble, ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Y no, pues te lo dejo, jefe, yo ya no lo uso, úsalo para los Delfines. Y no sé si ese día o a unos días después me dijo, mi hijo, yo también te quiero hacer un regalo, y sacó la guitarra del abuelo y me la dio. Y pues fue así también un detalle padrísimo tener la guitarra de la familia, la guitarra donde Nacho compuso tantas canciones, donde mi papá compuso tantas canciones o cantó también tantas canciones, mi abuelo. ¿Cuántas rolas no tocarían ahí en las fiestas con el Pedro Infante y con el Jorge Negrete y con toda esa banda que andaba ahí en casa del abuelo? Mi tía Emilia, mi tía Angélica, mi tío Memo, o sea, creo que todos tocaban con esa guitarra, ¿no? Entonces, para mí guarda un valor especial y bueno, espero que continúe en alguien de la familia que se dedique a esto. Bueno, Nacho es mi hermano mayor, un gran hermano hasta los 16 años en que se fue de la casa, pero todos mis recuerdos de infancia son con él y siempre muy agradecido por sus enseñanzas, un hombre muy preparado, muy culto, y me enseñó miles de cosas, entre otras la famosísima que la repito en muchas ocasiones, es la fábula de Iriarte, que se llama El gato, el grillo y el lagarto. No sé si valga la pena que la repita, porque es larguísima. Yo medio le hago así con la guitarra algunos tonitos. Ella es que hay animales muy científicos en curarse con varios específicos y en conservar su situación orgánica como hábiles que son en la botánica, pues conocen las hierbas diuréticas, catárticas, narcóticas, eméticas, prolíficas, cefálicas, también y sudoríficas. Me enseñó muchísimas cosas Nacho, toda mi infancia la recuerdo como un gran compañero de juego y nos las pasábamos en la calle todo el día en la segunda cerrada de Luz Aviñón, jugando béisbol, fútbol, etcétera. Un día me dio un batazo en la cabeza, tuvimos que ir al doctor. Se le zafó el bate y yo estaba de catcher y él bateando. Pero estuvo padre, nos llevábamos muy, muy bien. Nacho, mi hermano mayor, nunca estaba. Siempre estaba de escuela, estudiando, tocando la guitarra. Y bueno, pues yo lo veía con mucha admiración. La verdad, siempre me gustó cómo tocaba el piano, cómo tocaba la guitarra, la facilidad que tenía para hablar. En la escuela todos se apantallaban porque era el más aplicado de la escuela. En una ocasión estábamos todos sentados a la mesa, que era una mesa grande. Pues imagínate, 6 hermanos. Tony era muy chiquitito, quizá, o a lo mejor Tony ni nacía. Entonces estuvimos ahí, estábamos hablando cosas de familia, etcétera. Y a mí se me ocurrió, se me dio como chiste, decir, oye, pa, fíjate que Nacho se acostó en el cuarto de la sirvienta. ¿Qué? Y en eso, antes de que mi papá dijera más, se para Nacho y mole, que me da un sopapo y caí de la silla. Pero pues, yo no sabía por qué se había acostado con la sirvienta y por qué se enojaba, porque se acostó con ella.
Pues Nacho se fue de la casa muy joven, así creo que a los 17 años o algo así, y entonces nos visitaba de vez en cuando. Y teníamos un perro lobo que después heredamos a su hijito el lobito, y entonces el lobo se perdía y casualmente venía cuando venía Nacho. Entonces Carlos dijo, ¿ya se han fijado que el lobito ha de ser hermano de Nacho? Porque vienen siempre juntos. Hubo una etapa padrísima cuando Nacho vivió en Suecia, se regresó y no tenía dónde vivir, y Alfonso y yo pues éramos recién casados, bueno, ya teníamos a Cuautli, y se fue a vivir con nosotros a la calle de Jalapa, en la colonia Roma. Y pues fue una etapa bonita para convivir con él, y se llevaron muy bien él y Alfonso, y le compraba todos los cuadros que Alfonso pintara. Nacho siempre fue mi ídolo. ¿Por qué? Porque yo desde chavo tenía la vena musical y él ya era un profesional de la música y me encantaba que ensayaban en la casa, me encantaban sus instrumentos, me encantaba que llegaran los personajes a cantar con él. Algún día conocí a los Polivoces, bueno, en su grupo estaba Viola Trigo, Viola Tapia, Mauricio Herrera, Jacobo Holtzman, todo ese grupo. Bueno, tan me gustaban los vocalistas que yo hice mi primer grupo, se llamó Los Vocalistas Junior, y era una imitación del grupo de Nacho, mi hermano. De la mano con eso siempre, bueno, Nacho me dio mis primeros trabajos musicales, mi primer jingle, y no solo yo creo que varios de la familia de los que nos dedicamos a la música hemos aprendido muchísimas cosas de Nacho. Bueno, Nacho inició a casi toda la familia Méndez en la música. Desde mi punto de vista, creo que todos aprendimos de él. Para mí es un gran ejemplo. Es un chingón, mi hermano Nacho. Y recuerdo cuando era un niño que me tocó ir a un comercial a cantar con Nacho, mi hermano, y era el de Twinkie Wonder. Y era Lita, Beto y yo y otros, no sé quiénes más. Entonces era Twinkie, les brillan los ojitos cuando saborean estos pastelitos. Entonces, a ver, repitan otra vez, a ver, canten uno por uno. Nacho ya perfectamente se había dado cuenta, pero a ver, Tony, canta tú solo. Y entonces yo, en lugar de decir les brillan, decían les brillan. Estaba chiquito, tenía como 7, 8 años. Y les brillan los ojitos. Entonces no le brillan, les brillan. Y no podía bien, ¿no? Entonces estaba yo medio llorando y todo, hasta que, pues no sé si quedé en el comercial a la hora de la hora o nada más hicieron como que grabé y igual Nacho me pagó. Y sin que hiciera nada o sin que quedara en la grabación. En esto era un gran práctico y teórico, un gato pedantísimo retórico, que hablaba en un estilo tan enfático como el más estirado catedrático. Luis Guillermo Méndez Parra, el güero, le decían el güero, porque yo era morenito y él nació güero. Y entonces era mi compañero de juegos. Ahí en la casa teníamos una alberca, en la casa que era de mis abuelos, y ahí jugábamos en la alberca con una pelota, como si estuviéramos jugando a frontón. Ahí era muy padre porque la alberca tenía un declive, y entonces va la pelota y ¡ping! Bota, y ahí los dos jugábamos. Cuando estaba llena la alberca, pues nadábamos ahí, y teníamos un triciclo, teníamos un perro y jugábamos muchas cosas allá dentro de la casa. Bueno, los tenía que cuidar porque mis papás se iban a trabajar y entre la sirvienta y yo no había televisión, o sea que los ponía a escuchar el radio, cantábamos y pues también los fregaba. Tienes que tener cierta disciplina y así fue como se desarrolló la vida. El güero. Un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir 2 cosas, mano. Número 1, tú eres recogido. Pues mis papás te encontraron en la calle. Eras hijo, creo, de un albañil y una criada, man. ¿Cómo crees? Bueno, tienes suerte porque como te pareces a mí, dijeron, lo recogemos. ¿De veras? Pero si mis papás me dijeron que yo nací aquí en la casa. Bueno, te tienen que decir. ¿Qué crees? Tu nombre es Caca. Y te apellidas Méndez. O sea, Caca Méndez. Sí, ese es tu verdadero nombre. Y ya bueno, nosotros te decimos Carlos o Carlitos.
pero tu verdadero nombre es Caca Méndez. Le voy a decir a mis papás, ahorita te voy a acusar. Ni les digas, te van a decir, lo van a negar. Entonces yo me ponía desesperado. Y ya no te hagas como que vas a llorar ni te hagas el chillón, porque te subo por el aire. No, por el aire no. El aire era subirse él por las escaleras y yo colgando de la mano por el barandal, del otro lado del barandal, en el hueco de la escalera. Y era de 3 pisos la casa y 2 pisos me subía por la escalera, por el aire, por chillón. Mi mamá le daba a Luis, le decía, por favor, voy a ir a trabajar, bañas en la nochecita, por favor, bañas a tus hermanitos. Éramos Lita y yo, todavía no, Beto y Tony todavía no estaban. A ver, ya estábamos abajo del chorro. ¿Cómo está el agua? Está medio fría, Luis. Ah, ¿quieren caliente? Sí, va caliente. ¿Más? No, no los oigo. Sí, no, Luis, no está caliente. ¿Quieren fría? Sí. Espérenme, fría, vamos, fría. Cambios de temperatura. Cambio de temperatura. Y les ponía el agua helada y luego si seguías llegando, cambio de temperatura, entonces el agua hirviendo. Y así los tenía, pero pues entre risas y chacoteos, algunos llantos no muy frecuentes. Ellos aguantaban muy bien también mis malos tratos. Bueno, no tan malos. Siempre fue un jodón con todos los más chicos. A mí en particular, la única vez que jugó conmigo muñecas, agarró mis muñecas, las operó, así. Le abrió con una navaja y dijo, esta tiene apendicitis. Y luego así tenía un osito que tenía una capa, este va a volar, ya lo aventó así por la ventana. A otra le pusimos así, ven, con un plumón le vamos a pintar porque tiene sarampión y nosotros somos los doctores. Entonces así ya me amoló todas mis muñecas el canijo y por eso no me gustó jugar con él. Lo primero que recuerdo era el que nos castigaba por portarnos mal, y como yo era de los más mal portados, pues me tocó que me subiera por los aires, así en el cubo del edificio me agarraba. Me tocó, por supuesto, pues cocos y los cambios de temperatura cuando nos bañábamos. Mi hermano Luis siempre fue el que nos ponía en disciplina, ¿no? El que nos metía en disciplina. Y pues ya de grandes pues hemos tenido muy buen contacto, siempre hemos sido muy afines. Algún día me subió por las escaleras cargando, así volando por las escaleras. Me agarró así de unos tirantes y me subió, me bajó y yo me aterré y mi mamá lo regañó muchísimo. Creo que yo tenía como 2 o 3 años. Me acuerdo que tenemos un primo, Pepe Estrada, que es de la misma edad de Luis. Él me enseñó a hacer soldaditos de plastilina. Los hacíamos con sus caballos, con sus rifles. Era el ejército norteamericano que iba a pelear contra los indios norteamericanos. Entonces nos pasábamos toda la mañana haciendo las bolitas de plastilina y poniéndole. Y ya que teníamos formado todo el ejército, ¿qué crees que hacía Luis? Llegaba con el periódico, encendía con un cerillo el periódico y se le aventaba encima a los muñecos de plastilina que se derretían con el fuego. Y todavía para acabarla de fregar, caminaba encima y llegó el gigante. Y caminaba encima de los muñecos de plastilina, cosa que a mí y a Pepe nos daba mucha tristeza, y nos íbamos a otra vez a empezar a hacer muñecos de plastilina. Así era Luis, pero lo quiero. Ahora me está diciendo Leo que le dicen bullying a eso, pero yo realmente ni creo que sea bullying, sino es una parte esencial para poder tener un orden en las casas. No es posible que cada niño haga lo que se le pegue la gana. Todavía conservo 10 de esos muñequitos de plastilina hasta esta época, con caballo, con su rifle. Los rifles eran palillos y con sus lanzas los indios, que eran también palillos. Yendo a casa de plantas salutíferas, dijo un lagarto: ¿qué ansias tan mortíferas? Quiero por mis turgencias hemidrópicas chupar el zumo de hojas heliotrópicas. Cuando ya tenía yo 9 años, nació mi hermano Carlos. Todavía nació en la casa de Adolfo Prieto 617. De Carlos realmente lo que me viene a la mente es cuando empezó a trabajar en Modelos Latinos. Modelos Latinos era una tienda de Aaron Holtzman.
Y Jacobo trabajaba en esa tienda y por Jacobo Carlos empezó a trabajar. Cuando llegó Carlos a Mayorazgo 617, le dije a mi mamá que había visto a la cigüeña, yo tenía 6 años. Y entonces me dijo, sí, yo también la vi, mira, aquí está tu hermanito. Y lo que me encantó es que era güero, porque Nacho es moreno. Y yo era güero, o soy güero, y Carlos también era güero. Entonces me dijo, ahora ya somos 2 güeros. Mi hermanito querido, siempre lo he considerado algo muy importante en mi vida. La verdad, los tiempos pasan, nos hemos distanciado, pero por puras pendejadas, no tengo otra palabra que decir. Y lo sigo queriendo mucho y me acuerdo muy bien de él, aunque sí fue el que más sufrió, digamos, mis represiones, mis regaños, mis disciplinas autoritarias, etcétera. Si en algo te ofendí, perdón, como dice la canción. Soy el tercer hijo de Nacho y Chata. Pues cuando yo iba a nacer, mi mamá siempre quería, como ya tenía 2 hombrecitos, quería tener una niña. Y se puso a tejer chambritas color de rosa, trajecitos color de rosa, los regalitos, la muñequita para niñas. Y ya, nombre Carmelita Méndez, ya era CM. Y resulta que como nacíamos en la casa, no íbamos a hospitales, nacíamos en la casa y mi papá ayudaba al doctor a recibirnos, pues nací un 5 de enero, cuando mis hermanos esperaban a los Reyes Magos. Y mole, mano, como mi papá nos hacía el ombligo, a la mera hora salió el cordón umbilical y dijo, es niña, Carmelita. Y que corta y que sale ahí otra cosita. Y tercer hombre, el tercero de los Méndez Parra. Pues mira, Carlos y yo, como nos llevamos 2 años y poquito, pues sí éramos íntimos. Y él me cuidaba como si fuera él mi papá. Entonces él me llevaba a todos lados de la mano y comprábamos todo. Y entonces, pues con él empecé a ir así en un camión o nos subimos al tren y todo. Y siempre fuimos muy unidos. Después de adolescentes, pues nos juntamos con unos mismos amigos y formamos el Burradón. Cuando éramos niños jugábamos a las escondidillas y Carlos, mi hermano, me escondía donde nadie me iba a encontrar realmente, para que él mientras así se escondía con las niñas y con niños y todo. Y yo así decía, bueno, falto yo, ya jugaron 3 veces bote pateado y como yo estaba ahí donde Carlos me ponía para que ningún niño se fuera a esconder conmigo, entonces pues ya era horrendo, yo así nadie se acordaba de mí. Carlos, mi hermano, siempre el orden, la disciplina, la pulcritud, o sea, todo lo que se debe hacer es el Boy Scout por excelencia, ¿no? O sea, era así, todo perfecto, todo acomodado. Su colección de coches, su colección de cómics, todo era así, sus discos eran impecables, así con la bolsita, todo era perfecto, no podías dejar las cosas fuera de su lugar. Carlos es así, o sea, es la disciplina, pero la autodisciplina primeramente, y yo pues bueno, me vi reflejado en algunas cosas que aprendí de él. El día de mi cumpleaños número 21, en casa de mi mamá, resultó que tuve 2 pasteles. Uno me lo regaló Rosalinda y otro Jimena Silva, que era la cantante de mi grupo Collage. Entonces, bueno, a la hora de que partan, de que ya iba a partir el pastel, se me ocurrió a mí decirle al duende, que era César Augusto, un estudiante de teatro, que era karateca. Entonces, pues, se me ocurrió, pues el duende va a partir el pastel. Yo pensé que iba a ser pues, así, una mímica de partir, ¿no? Pero no, hombre, que le tiro un madrazo de tal categoría que casi rompe la mesa. O sea, y el pastel salió volando, fragmentado en 1000 pedazos y toda la gente se embarró de pastel, ya la gente embarrándose, y ya la casa hecha toda, o sea, un desmadre. Pues de repente Carlos salió circulando ya. A ver, abran la puerta, para afuera, circulando, cabrones, órale. Y al duende, y cuando ya se iba, no, tú te vas a quedar a trapear, cabrón. Toda la casa, mi mamá quedó
no lo puedes creer. Y solamente el único que pudo meter en disciplina a todos y calmar así al karateca, diciéndole, ¿sabes qué? Te vas a poner a trapear, cabrón, lo que hiciste. Y mi hermano Carlos, puta, sin pensar que a lo mejor el duende le pudo haber partido la madre, pero no. Con tanta seguridad se lo dijo Carlos y con la voz así tan sobre... O sea, tan encabronado estaba de plano que todos nos callamos y nos quedamos a limpiar el duende, Jimena, Mike de Quevedo y yo. Para mí Carlos fue el hermano más tranquilo, más alivianado, más respetuoso, el más honesto. O sea, fue maravilloso, me puso a trabajar en latinos, en Luomo. De Carlos aprendí muchísimas cosas y además era como que mi súper ejemplo, ¿no? De decir, yo quiero ser como Carlos. Pero bueno, pues siempre Carlos fue hermoso con todos, conmigo y con Beto. Nos regaló ropa, no sé si todavía tendré cosas de Luomo y de Latino, seguro por ahí, pero nos regaló cantidad de ropa. Yo puedo decir que a mí me ha de haber dado cerca de 50 o 100 pantalones sin problema, y sacos y camisas, o sea, súper zapatos, todo. Iba a su casa, a ver, carnal, llévate esto, ¿te gusta llévate esto y tal, y siempre fue increíble. Atónito el lagarto con lo exótico de todo aquel perámbulo estrambótico, no entendió mal la frase macarrónica que si le hablase en lengua babilónica, pero notó que el charlatán ridículo de hojas de girasol llenó el ventrículo y le dijo ya en fin, señor hidrópico, entendido lo que es zumo heliotrópico. Por ahí me acuerdo una foto en la que Lita está cumpliendo 1 año y yo la estoy sosteniendo encima de una mesa o de un banco. Años después, cuando se casó con Sergio Arau, yo venía regresando de un viaje y llegué a México y no tenía dónde vivir. Entonces ellos dos me invitaron a vivir en su casa. Me querían mucho y yo los quería mucho. Ese momento en que me ofrecieron su casa se los agradezco muchísimo. Lita, la chiquita, la única mujer. Qué barbaridad. Celosísimo de ella desde chico. Me acuerdo una vez que yo creo que ha de haber tenido unos 15 años, resultó de que tenía un novio que era divorciado y yo hice un escándalo horrendo con mis papás, con ella. Le dije que si lo veía llegar a la casa lo iba a matar y unos celos así, pues incontrolables, aunque realmente nunca la celé ni nunca creo yo que nunca le hice ningún daño específico. Lita, siempre la protegí. Los otros hermanos, pues más grandes, casi no estaban. Nos la pasábamos jugando los dos. Cierta vez vino mi primo Héctor Méndez de Acapulco. Lo dejaron sus papás una temporadita, un par de días creo, en la casa. Y jugábamos con él, pero pues él era un tipo de niño diferente a nosotros. Yo era demasiado tranquilo, demasiado callado. Y él le gustaban las luchas. Un día empezamos a jugar luchas y estaba muy fuerte y me empezó a ganar. Y yo le decía, ya no, Héctor. Y me puso las rodillas encima de los conejos y me tenía ahorcando. Y después encontró ahí mismo, estábamos en las privadas de Adolfo Prieto, en el pasto, encontró un zacate y con ese zacate me estaba tallando el cuello así horrible y diciéndome cosas. ¿Y qué creen? Que de repente, ¡pum!, se cayó Héctor Méndez. ¿Qué pasó? Lita, con el caballo de madera, llegó y seco en la cabeza. Y que cae Héctor Méndez desmayado. Bueno, la tía Angélica y el tío Héctor pusieron el grito en el cielo de que Lita le sacó un chichón al gordo que le decían a Héctor Méndez. Lita, es mi compañerita. ¿Cómo le hice sufrir? Bueno, cuando éramos chavos, porque, bueno, clásico, le agarraba las muñecas, le rompía los vestidos a las muñecas. Un día le robé su diario y me correteó así por toda la manzana con un cinturón, según ella, para pegarme. Yo me burlaba de ella y claro, bueno, de chico pues sí, alguna que otra vez me pegó porque era más grande que yo, pero ya esa vez pues le agarré el cinturón y vio que yo tenía mucho más fuerza y ya no pudo hacer nada contra mí. Después nos volvimos muy amigos. Y bueno, ya un poquito, digamos, de jóvenes,
pues era mi compañera de reventones, era la que me acompañaba a mis toquines. Yo le presenté al papá de sus hijos, a Sergio Arau, yo se lo presenté. Cambiamos de hermana, Sergio y yo, porque yo me casé con Rosana, él se casó con Lita. Lita, yo creo que es a quien más cosas de confianza yo le he dicho, más que a cualquiera de mis hermanos. Lita Méndez es la persona tal vez más importante en mi vida, ¿no? Es mi segunda mamá, wow. La amo. Increíble, porque Lita va más allá de el materialismo. Lita ha dado lo que no ha tenido, ¿no? Y es la que más me emociona. La amo, Lita. La quiero un chingo y es... Como Lita no hay dos. No, pues Lita me ha alivianado las veces donde me he sentido en el piso. Siempre mete el brazo por mí, por Beto, por quien pueda. Mi amor para Lita. Bueno, Lita me enseñó a convivir con los animales de otra forma. Lita me enseñó a ver las cosas desde puntos de vista mucho más lejanos de los que yo veía, y cuando yo veía así el mundo imposible, ya me decía, no, aquí es así, y así, y además no es como lo estás viendo, ni te aceleres, ni tal. Y me ha ayudado muchísimo, y sus consejos siempre los he tomado muy bien. También ella, por supuesto, también toma mis consejos. Y tenemos una muy buena sinergia. Mi hermanita igual aprendió un poco la sequedad que también tiene Nacho en cierta forma, y también un poco menos Luis, yo creo, pero también Nacho y Lita son un poco secos en el exterior, y sin embargo pues son increíbles, ¿no? No los cambiaría por nadie, ¿no? Son increíbles. Pero no es bueno que un grillo oyendo el diálogo, aunque se fuera a ayunas del catálogo, de términos tan raros y magníficos hizo del gato elogios honoríficos. Pues Beto, desde muy chiquito yo sentí que tenía interés por la música, y jugaba así, hacía como que estaba cantando y como que estaba tocando, y pasó el tiempo. Y fue el más interesado, digamos, de todos mis hermanos, el más interesado en aprender música también. Entonces, pues, aprendió a tocar la guitarra, luego el bajo, a cantar, etcétera. Y Beto es mi hermano chico, creo que es el más parecido a mí. A él le tocó la segunda parte con Tony, tenerlo que ordenar, tenerlo que cuidar. Y pues también Tony ha de decir que Beto lo fregaba mucho, pero no, realmente se dedicó mucho a él. Siempre estuvieron juntos. Y yo, en esa época, ya cuando Tony y Beto estaban juntos, ya muy poco los veía, yo les llevo muchos años. Entonces, yo siempre he creído que con Beto tengo una afinidad especial, más que con la música, que es un gran músico. Pero como que en los pensamientos coincidimos mucho, aunque luego se mete la metafísica y mamadas de esas, pero bueno, creo que es el más compatible. Beto era medio luisoso también, le gustaba hacer bullying, pero ese era con Tony, y yo tenía que defender a Tony, que era el más chiquito. Pero Beto y yo siempre hemos llevado muy buena relación, lo quiero mucho. Y me encanta su forma de vivir y su forma de ver la vida. Yo creo que fui como, no hermano mayor de Beto y de Lita y de Tony. Yo creo que fui como su papá. En una época
y fue muy seguido. Mi papá no estaba en la casa, siempre estaba viajando, siempre estaba trabajando, y mi mamá tenía que estar trabajando. Entonces yo era el hermano mayor, Luis no estaba estudiando, y Nacho siempre estaba tocando la guitarra y haciendo giras. Entonces los quiero como mis hijos. Con los amigos, Beto era padrísimo. Les ponía unos apodos que, hijo, no entiendo. Un día tocaron en la puerta y ¿quién? El peor del mundo. ¿Quién eres tú? Es que así me puso Beto. Me llamo el peor del mundo, lo vengo a saludar. Y así a otro le puso Estadio Azteca, que porque era cabezón. Ya sabes, cabeza de Estadio Azteca. A todos les ponía un apodo, hasta la fecha. Yo no me acuerdo cómo me pondría a mí. A lo mejor también tuve apodo con él. Pero hasta la fecha, así es mi Beto. Beto, pues era el más guerrista de mis hermanos. Y entonces, cuando mi mamá me decía, cuidas a Beto y a Tony, bueno, entonces Beto hacía alguna travesura y yo, te voy a castigar, y lo metía en un baño. Y entonces, ya sabes, empezó, Tony, sálvame, Tony. Y así el pobre de Tony buscó un banco y todo, ya se subió por la ventana y sacó a Beto. Y yo así me enojé horrible y ya salí con un cinturón así a corretear a Beto porque se me había salido del baño. Beto un día me dice, oye, yo ya quiero que me salgan barros. ¿Para qué? Para ser grande, ir así al cine con mis barros, así una novia y la fregada, y yo así, barrucos y todo. Muy idiota. Beto, pues fue el hermano que me tocó de arriba, era el directamente que le tocaba hacerme los bullying más cabrones y ponerme. Pues era el hermano grande, era el que tenía más fuerza que yo, tenía más habilidades que yo, era más poderoso que yo, y entonces y era muy competitivo, y entonces cuando lograba yo ganarle o estar a punto de ganar, entonces hacía alguna cosa para que yo no ganara, o pisaba mi coche, o lo pateaba lejísimos, o me hacía algo para que yo no pudiera ganarle en lo poquito, ¿no? Jugábamos turista y me ganaba 10 veces él, y la que yo iba a ganar decía, Beto, ya no juego, o tiraba el tablero así, lo aventaba para arriba, o hacía algo para que no pudiera yo ganar. O sea, antes de eso, algo pasaba para que no pudiera yo ganarle. Y sí hubo mucha competencia con Beto en ciertas cosas, aunque yo nunca fui un personaje competitivo, me gustaba sumar. Entonces, de alguna manera yo me acabé sumando y aprendiendo de Beto también. Beto fue quien me enseñó a tocar guitarra. Cuando nos quedamos a vivir con mi mamá y que mi mamá murió, fue una etapa fuertísima donde peleamos Beto y yo muy fuerte. Vivíamos los dos en la casa, estábamos chavos. Yo era como más del estilo Carlos, más formal, más levantarme a las oficinas y trabajar, y Beto pues era la fiesta, el desmadre, y entonces de repente yo llegaba así en la noche, a las 10, 11 de la noche, y pues reventón en la casa hasta las 3, 4, 5 de la mañana, y en la mañana salía y iba brincando cuerpos que estaban en la sala dormidos, y las chelas y toda la fiesta, y al grado que en el momento en que ya tomé yo un poco más de fuerza y de valor, pues empecé un pleito con Beto bien fuerte, ahí sí, de guerrita, ¿no? Entonces, él hacía su fiesta en la noche y yo le ponía música a las 7 de la mañana, con unas bocinotas que le compré a Nacho, que eran así gigantes. Entonces ponía mi estéreo y le subía así, sí, cabrón, pues me chingaste hasta las 6 de la mañana, pues son las 7, ¿no? Vamos a continuar tu fiesta. Y entonces despertaba a todos los que estaban ahí, y obvio Beto se paraba como energúmeno, bájale, cabrón. Y yo, pues, ¿te acuerdas anoche? Yo te pedí lo mismo. Tuvimos algunas de esas que recuerdo que fueron fuertes. Beto se puede ver a través de su mirada. Si está enojado, se lo detectas inmediatamente. Si está contento, se lo detectas inmediatamente. Se va a los extremos para mi gusto. Siempre creo que a veces podría evitar un poco irse al extremo en
Cuando se enoja un chingo, cuando se contenta mucho. Y creo que de alguna manera, pues parte de mi aprendizaje profesional lo influyó bastante él en toda la parte musical. Mas ya que sus amantes hiperbólicas, cláusulas y metáforas diabólicas, de retumbantes voces el depósito apuran aunque salga un despropósito, caiga sobre su estilo problemático este Apolo, el trújulo enigmático. Tony nace cuando yo tenía 20 años. Entonces ya estábamos muy alejados como para tener anécdotas durante su infancia. Yo nomás lo veía ahí en las fotos, de repente se ve que lo estoy abrazando y se ve la diferencia de las edades. Y Tony fue otro que también le dio por la música y también trabajó conmigo en alguno de mis, creo que también en Publiservicios. Pero Tony, en la época en que trabajaba conmigo, recuerdo que también se dedicaba a adiestrar aves, así como águilas y cóndores y gavilanes, no sé qué. Entonces, por ejemplo, un día le dije, tienes que llevar esta cinta al estudio de grabación fulano o a una agencia de publicidad. Y llegué al coche y tenía unas águilas acá por encima. Yo digo, me daba risa que durante el trabajo de andar repartiendo cosas y todo, tuviera a sus animales ahí en el... La diferencia de edad nos hizo convivir menos, muchísimo menos con Tony. Él era un niñito muy sensible, muy sentimental, y yo realmente siempre he sido menos sensible que los demás. Entonces no le hacía yo mucho caso, aunque ya de mayor tuvimos la oportunidad de que en una época que, por cierto, fue muy corta, me estaba yendo muy mal y él me hizo favor de darme chamba en Rocotitlán. En ese momento me ayudó muchísimo y se lo sigo agradeciendo toda la vida. Pues es todo con Tony. Me llevo muy bien, no tuvimos experiencias infantiles, por supuesto, por la diferencia, pero siempre hemos sido buenos cuates. Cuando nació Tony, él sí nació en un hospital, no como los demás que nacimos en la casa. Lo llevaron a la casa y teníamos un perro que queríamos muchísimo, el Lobo. Y estuvo feliz, movía la cola y lo olía. Pasó el tiempo y sus primeros, cuando andaba gateando, se acostaba en el Lobo y se quedaba dormido y aunque le llamaron, nosotros no sabíamos, desde afuera le chiflábamos al perro y no salía y no nos hacía caso. Y cuando subimos estaba acostado y Tony con la cabeza encima del perro y no se levantó para que no se cayera Tony. Ese es el pequeño Tony. Pues yo de lo que me acuerdo de Tony, lo más así antiguo, es que cuando lo bañaba, ya lo sacaba yo de la tina y lo cargaba. Hasta que ya era más grande, sí, yo creo que tenía 4 años, ya me pateó así horrible, ya nunca me dejó cargarlo, porque para mí era así mi bebé y yo lo quería llevar cargando así con su toallita y ya, me pateó horrible, entonces ya nunca lo bañé. Tony siempre ha sido lentísimo, ¿sí? Entonces cuando estábamos en la mañana para ir a la escuela, así, Tony, apúrale, tómate el licuado, ya así, espérate, es que me ahogo. Y yo así, Tony, ya por favor. Entonces siempre ha sido lentísimo y luego siempre que quiere contar una anécdota, pues sí, original, él empieza de las galaxias hasta nuestros días. Lo que yo le admiré es que empezó a hacer negocios desde muy chavito, entonces compraba cosas y las vendía inmediatamente y sacaba una lana y siempre fue así muy abusado para el comercio. Y luego pues llegó a tener su gran Rocotitlán y me contrató, yo era la secretaria, entonces de todas maneras yo ahí medio lo ponía en la realidad porque pues es muy mandón y todo y por lo menos a mí me hace caso como hermana. Tony me tuvo que aguantar todas las burlas que le hacía, pero bueno, pues también fue mi compañero de juego porque es el que estaba inmediatamente atrás de mí.
hicimos muchas cosas juntos. Sí, lo jodí mucho, me acuerdo una anécdota ya, la última vez que digamos lo jodí, fue que él tenía 18 años y pues yo le llevo 4 o 5 años, de repente, no sé qué le ordené, sube eso, que no sé qué, pero así muy mala onda yo, y me dijo, no lo voy a subir. Dije, pues si no lo subes, voy a bajar, te voy a partir la madre, no lo voy a subir. Entonces también yo me quedé así como que, ay, me está retando, ¿no? Y efectivamente no lo subió, no pasó nada, pero yo también me di cuenta que ya no era momento de ordenarle a mi hermanito nada, ¿no? Porque ya era un tipo muy capaz de hacer todas sus cosas solo, ¿no? Después Tony, la verdad, y yo nos hemos conectado en otras cosas. Mucho somos parecidos en la parte espiritual, aunque él tiene algunos conceptos más mexicanistas y mayas y olmecas y todo ese rollo, pero a final de cuentas estamos muy conectados en la parte espiritual. Yo creo que es la similitud que encuentro con Tony más grande, más que la música. El bullying, no, pues era la forma de joderlo más bien. Mira, Tony de chiquito tenía el pelo chino, entonces yo le decía teléfono descompuesto, le metía así el dedo en los chinos y le jalaba horroroso, ¿no? Y es que le marcaba el teléfono. Después le decía, tú te llamas Petra. Y después, con los años él se casó con una Petra. O sea, no puedo creer lo que es la mamá de Matías. Pero yo se lo decía en burla, porque Petra era una sirvienta que teníamos así de 60 años o 70, 60 tengo ya ahorita, pero yo la veía como viejitita y así, sin dientes y con cara de bruja. Entonces yo le decía, eres hijo de Petra, pero por molestarlo, ¿no? Totalmente. Y luego pues ya el destino lo juntó con Petra, pero además Petra pues era una güera de ojos verdes, preciosa, ¿no? O sea, obviamente que fue muy diferente, pero yo se lo mandé ese decreto. Cuando alguien hacía algo, pasaba en la mesa, por ejemplo, se les caía un vaso de agua o algo. La mayor parte de las veces me la aplicaban a mí. Hasta la fecha, cada vez que como, me ensucio la camisa. Cuando comíamos, mi hermano Luis tiraba el agua, tiraba un refresco, se le caía el plato. Diario pasaba así. Cuando quería agarrar una tortilla, atravesaba la mesa y tiraba el vaso. Tiraba el agua, un vaso, la jarra, así, pasaba por su mano y tiraba todo el agua. Clásico era cuando tirabas el agua o cuando por atravesarte tirabas algo de la mesa, un vaso o los cubiertos. Luis siempre le pasaba lo mismo y entonces ya decía, es lo clásico, ya hizo Luis lo clásico. Todos los días tiras el agua, es lo clásico. Mi papá nos dirigía a todos los hermanos que estábamos ahí. 1, 2, 3. Taran, taran, tan, tan. Clásico. 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 Clásico, dije, tan, tan. Clásico. Clásico. Clásico, dije, tan, tan. El desordenado de la comida era yo. Empezamos a decir, en lugar de clásico, clas. Ya hiciste lo clas, que era pues lo clásico, ¿no? Y ya hiciste lo de siempre, lo de costumbre. Bueno, eso de hablar en Méndez es casi siempre cortar las palabras. Eres el clas, es una palabra que usamos mucho, que quiere decir lo clásico. Será lo más clas. Era un dicho popular y nosotros lo acortamos a clas. Y empezaron a cortar los nombres. Ya, yo en lugar de Nacho ya era Nach, y otro era Bet y Lit, y así los nombres cortados de casi todos. Carl. Y decimos, ahí viene Ton en lugar de decir Tony, ahí viene Bet en lugar de decir Beto. Así nos las llevamos cortando las palabras y así hablamos en Méndez. Y bueno, desde luego los aviones de siempre lo hemos hecho. Ahí van los aviones de Los aviones, los famosos aviones. ¿Qué era esto? Pues que Nando y yo decíamos 3 palabras y ya, 4 palabras y ya. Y Sergio algún día nos dijo, oye, vamos a ir a una junta, a una entrevista, pero no vayan a hacer aviones, por favor. ¿Qué son aviones? Ok, esos son los famosos aviones bautizados por Sergio. Qué bárbaro. Y había muchas frases que podíamos decir que nosotros nos entendíamos
Aunque Ted pudiera querer decir 100 cosas diferentes. Y Beto, y Lita, y Tony, todos fueron poniendo un poquito, un granito de arena para hacer lo class, será lo más class. O hablar así, oye, Tealich, oye, y Teolal, ¿dónde está Teachel? Y luego ya todo el lenguaje Méndez yo creo que surge principalmente del Joe, que en paz descanse. Ya. Todo era cortito, cortar. Así fue, más o menos, y se fue enriqueciendo conforme las generaciones pasaron el idioma de los Class, de los Méndez Parra. La familia es una tabla de colores, es una red de bendiciones, es una magia sin final. La familia es el más dulce de los sueños, el más real de los anhelos, un arco iris de amor. La familia es la verdad prendida en vida, es el dolor y la caricia, es el estar sin condición. La familia es el mejor de los regalos, es el mayor de los regazos, es el tener en quien confiar. La familia es una luz en el camino, es un camino en el destino y un destino de amor. La familia es la verdad prendida en vida, es el dolor y la caricia, y es el estar sin condición. La familia es el mejor de los regalos, es el mayor de los regazos, es el tener en quien confiar. La familia es una luz en el camino, es un camino en el destino y un destino de amor. La familia, la familia.